Vamos a dar comienzo a los disertantes que son Maico Mancilla, Jorge Gambale, María José Soler y el moderador Hernán Vaz. Recuerden, por favor, enviar todas las consultas y dudas que tengan al número de teléfono 3416 11 49 29. Repito, 3416 11 49 29. Gracias. Bueno, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Yo les voy a estar presentando acá quienes van a dar la charla sobre lo que es la chacra de valor agregado, productores que invierten en AgriFoodTech. Va a arrancar Jorge Gambale, es miembro regional APRESID de Mar del Plata e integrante de la mesa técnica de la chacra de valor agregado. Y luego lo va a seguir Maico Mancilla, RTD de chacra de valor agregado. Y además gestor de Inventure, fondo de inversión AgriFoodTech, formado por productores socios de APRESID. Así que bueno, Jorge, adelante. Vayan haciendo las preguntas, sobre el final vamos a responder, darles espacio para que respondan a los oradores. Bueno, buen día a todos. La idea es contarle un poquito cómo surgió esta chacra de agregado valor en origen, que hace unos años estamos funcionando dentro del programa Chacras de APRESID. Y la intención fue en aquel momento, primero contarle lo que es una chacra. La chacra es un programa de la institución que nuclea a los productores por una problemática y la idea es dar respuesta a esa problemática. En aquel entonces, allá por el año 2017, allá en el sudeste, hubo una fuerte helada que nos afectó bastante a los cultivos y la verdad que nos empezamos a preguntar a ver qué podíamos hacer como para diversificar un poco, digamos, el negocio agropecuario y de algún modo minimizar los riesgos, ¿no?, de la explotación. Y bueno, me acuerdo que uno de los integrantes del grupo dice, che, ¿por qué no evaluamos alguna alternativa de agregado de valor en origen? No está saliendo el PowerPoint. Bueno, y hicimos la propuesta del programa y empezamos a trabajar y dijimos, bueno, ¿qué finalidad le podemos dar a esta chacra buscando estas alternativas de agregado de valor en origen? Y empezamos a plantearnos distintos objetivos, ¿no? De tratar de buscar identificar las demandas de triple impacto dentro de lo que era el negocio agropecuario, tratar de generar alguna plataforma de interacción, de ideas innovadoras y generar aprendizaje de ello, poder evaluar algunas alternativas y oportunidades de bionegocios innovadores y también tratar de consolidar y generar algún banco de proyectos, ¿no?, evaluados y de saber cómo evaluar un proyecto a la hora de tomar esa decisión. Uno de los aprendizajes que nos dio la chacra fue poder evaluar las tendencias de mercado, las diferencias de los commodities con los demás negocios, porque la idea era que si agregábamos, si industrializábamos algún producto primario, era sacarlo del mercado del commodity y pasarlo al mercado de consumo masivo, cosa que nosotros no conocemos en nuestros negocios. Cómo armar y evaluar un proyecto de agregado de valor, cómo incorporar nuevas tecnologías para agregar valor a las materias primas y cómo generar modelos de negocio innovadores y diferentes formas de asociarnos, que era un punto muy importante para nosotros. Bueno, la chacra se conformó allá por el año 2017, éramos 15 productores. El programa, a su vez, te genera la posibilidad de tener una mesa de expertos con los cuales poder tenerlo como un órgano consultivo para avanzar en determinados temas. Como por ejemplo, la chacra nuestra tuvimos la colaboración de Roberto Guizán, de Sebastián Senesi, de Carlos Stiger, de María José Soler,
que ahora en un ratito nos va a comentar algo, de Fernando Vilela, Alejandro Saavedra, bueno, equipo de la Bolsa de Comercio de Rosario. O sea, se generó una mesa de intercambio muy, muy interesante para nosotros, que realmente era todo un universo nuevo en esto de agregar valor, ¿no? Bueno, y ahí empezamos a analizar proyectos, ¿no? Todos los proyectos que estaban relacionados con biomateriales, bioinsumos, biofármacos, alimentos de alto valor, cómo certificar y hacer trazabilidad de nuestras producciones, biorefinería, nuevas tecnologías de servicios AgTech, y bueno, hicimos un gran recorrido de poder evaluar las distintas cadenas, ¿no? Y esto nos generó armar una gran red, ¿no?, con distintas instituciones. Ahí, como pueden ver en el slide, nos hemos vinculado con todas estas instituciones de primerísimo nivel, y además lo que tiene este programa, el programa Chakra, es que es un modo de construir un puente entre la demanda o la problemática del productor con la ciencia, ¿no? Y bueno, esta fue la posibilidad que nos dio formar esta chacra, ¿no? Generar esta gran red del conocimiento, que para nosotros fue muy, muy importante a la hora de evaluar nuestros proyectos. Bueno, fuimos evaluando todos estos proyectos y empezamos a evaluar dónde estaba la captura de valor más importante, ¿no? Y también, bueno, acá hay un punto muy importante que yo siempre destaco, que la chacra, un gran conocimiento que nos dio esta chacra a veces es poder decir no a determinados proyectos como productores. ¿Por qué? Porque a veces no te lo permite la escala, porque a veces no te lo permite el mercado, porque tenés que competir con otros jugadores más importantes que ya están instalados en la cadena. Y la verdad que eso fue muy, muy bueno, porque muchas veces uno por ahí ve a algún productor que empieza a llevar adelante un proyecto, y la verdad que es una gran herramienta saber evaluarlo, el proyecto, porque sabe, y por lo menos te ayuda a saber dónde uno está parado para poder encarar o no encarar ese proyecto. Bueno, en nuestro recorrido de la chacra también pudimos empezar a evaluar dónde estaba el valor de los proyectos y la empresa de proyecto que uno podía evaluar, ¿no? Y empezamos a descubrir que el valor estaba en el conocimiento y que la producción primaria, si bien era importante, no era tan importante como poder desarrollar el conocimiento y agregar la tecnología a esa producción. Y eso nos hizo darnos cuenta que por ahí agregar valor también podía ser participando e invirtiendo en empresas que desarrollaran tecnologías para el sector. Algunos de los proyectos que pudimos evaluar en toda esta etapa, rápidamente se los muestro. Por ejemplo, la producción de ricino, del cultivo de ricino en zonas periurbanas, para lograr una industrialización de esa materia prima y agregar y generar productos de alto valor a través del ácido ricinoleico. Proyecto como el de Ecobosque Ganadero, que era conjugar la producción de madera con la de carne, es un proyecto silvopastoril que la verdad que aporta mucho valor. También estuvimos evaluando obtener concentrados y aislados proteicos a partir de la soja y de otras legumbres. Pudimos también evaluar todo el negocio de biorefinería de maíz para obtener etanol, burlanda, vinaza y gases,
y la verdad que son proyectos que agregan muchísimo valor. También evaluamos la posibilidad de la fabricación de paneles a través de las fibras vegetales, paneles que reemplazarían a los paneles de yeso y a los paneles de madera ya conocidos por rastrojos. También pudimos analizar fabricar biofertilizantes a partir de los residuos sólidos urbanos, ¿no? A través de equipos de biodigestores que lo transforman en bioenmiendas, y esto realmente es un proyecto bárbaro de triple impacto que la verdad que transforma un pasivo ambiental en un activo. Bueno, también nos presentó el proyecto de ingredientes a base de proteínas vegetales, un amigo nuestro de APRESID, como es la familia de César Belloso. También evaluamos el tema de la tokenización de granos, las tecnologías para incrementar la eficiencia y el bienestar de los animales en un feedlot. Bueno, las plantas como fabricante de donde se usa una gran cantidad de productos para la industria química. Y la parte de tecnología de desarrollo de enzimas industriales. Bueno, la verdad que hemos transitado un montón de proyectos y un poco yo quería contar, digamos, todas las virtudes y todas las posibilidades que nos dio el programa para poder evaluar y analizar distintas propuestas de valor y de agregar valor a nuestra producción. En un montón de casos nos dimos cuenta, como decía anteriormente, que por ahí el tema de la escala del proyecto nos decía que por ahí como productores o como individuos o como empresas, por ahí era una escala muy grande como para hacer una inversión por sí solo. Y bueno, y nos dimos cuenta que por ahí necesitábamos alguna herramienta o algo que nos ayudara a conformar o asociarnos de algún modo para poder invertir. Y así fue como empezamos a asesorarnos y pudimos de algún modo empezar a pensar y a estructurar y a desarrollar un fondo de inversión. Y es aquí donde hoy nos encontramos para contarle que, bueno, este grupo de la Chacra de Valor Agregado, que es un grupo de productores de APRESID, está a las puertas de lanzar un nuevo fondo de inversión para poder invertir en estas tecnologías de triple impacto y que tengan aplicación en nuestras producciones. Así que, bueno, nada, la verdad que estamos muy contentos, para nosotros es un mundo nuevo pero muy interesante, y la idea es poder, a través de este fondo, poder invertir en todos estos proyectos y poder validar estos proyectos en nuestras explotaciones para poder desarrollarlos. Así que, bueno, les agradezco su atención y, bueno, espero sus preguntas. Gracias. Habían quedado de pasar algunas diapositivas de eso, un poco lo que Jorge les contaba respecto a lo que fue la noticia en estos días, que bueno, vamos a presentar en un ratito. Pero básicamente, bueno, buenos días en primer lugar. De mi parte, como profesional acompañando todo este tipo de proyectos, yo creo que, perdón, fue un gran aprendizaje todo lo que tuvimos que ver alrededor de esto. Porque ustedes saben mejor que nadie que siempre estuvo el espíritu en el agro de buscar hacer cosas nuevas. Siempre estuvo. Nada más que no siempre es fácil saber qué,
cómo, con quiénes, y de alguna manera la chacra fue un gran espacio para que a partir de, no es necesaria la presentación por las dudas, ¿no? Ahí está, gracias. La chacra fue un gran espacio para que podamos no solamente entender cómo descomoditizar la producción, cómo ir hacia nuevos proyectos de negocio, que creo que es una necesidad y un interés que tiene la gran mayoría de los productores agropecuarios, que muchas veces, como mostraba Jorge en la pirámide, estamos en el grado de captura más baja de la cadena, y que a su vez como en los últimos años se fue invirtiendo y cómo las compañías de mayor valor son las que desarrollan, las que están en las puntas de las cadenas, ¿no es cierto? En la parte de insumo, investigación y desarrollo, y en la parte de logística y comercialización. Entonces, una de las primeras cosas que le preguntamos a los miembros de la chacra, cuando empezamos a trabajar esto, era qué expectativas tenían, ¿no? Si buscaban esto para diversificar, si querían emprender, si querían ser socios estratégicos, o si querían seguir haciendo lo que estaban haciendo y lo que sabían hacer de forma muy bien, que era la producción de materias primas, y poder sumarse a otro proyecto desde otro lado, ¿no es cierto? Y ahí encontramos muchísimo interés en la posibilidad de que los productores puedan ser inversores en otros proyectos, que puedan aportar en la validación de nuevas tecnologías, que puedan ser los usuarios de esas propias tecnologías, y de alguna manera ellos podían diversificar, formar parte de otros negocios siendo socios, ¿no es cierto? Ya no necesariamente implicaba que el productor destine muchísimo tiempo en poner una industria, en aprender cómo funciona esa industria, ese mercado, porque uno cuando produce un commodity sabe que lo vende, precios más, precios menos, pero lo vende. Ahora, cuando uno pasa a un producto diferenciado, ya necesita llegar a un mercado, necesita llegar a un cliente, y eso es todo un desafío en el cual no se está acostumbrado en general. Entonces, de alguna manera, esos fueron gran parte de los aprendizajes que pudimos tener a partir de esta chacra, como espacio de investigación aplicado a una demanda específica que, como decía Jorge, acá la necesidad tenía que ver con encontrar alternativas para diversificar sus propias empresas. Entendían que estando en una zona que no estaba dentro de la región núcleo del país, que tenían largas distancias de flete que les hacía perder la competitividad, el tema impositivo y tributario de las materias primas también, no sé, son muchísimas cosas que hacían de alguna manera poner al productor en una zona de no confort y que de alguna manera obliga a salir de la caja. Entonces, todo este trabajo que mostramos fue el resultado de todo eso, ¿no? Y yo creo que es una gran herramienta que puede servir para cualquier persona que quiera formar parte de esta red, porque no solamente es una cuestión de productores, sino que empezaron a vincularse empresas agro, se empezaron a sumar productores de todas partes del país, ya son 6 provincias las que hay integrantes de la chacra. Y como les decía, tratamos de hacerlo con mucho rigor científico, o sea, en el sentido de cómo se piensan los negocios en el siglo XXI, partiendo de una demanda, con una visión global, teniendo en cuenta cuáles son los factores o las herramientas que uno tiene para diferenciar y para competir, ¿no es cierto? Y de alguna manera estamos buscando alternativas que en definitiva tienen que ver con fortalecer el sector agropecuario, con hacer más competitivas las empresas, por hacer parte al productor de toda la cadena, no solamente de la producción primaria, sin, como les decía antes, sin dejar de hacer lo que le gusta y lo que sabe hacer muy bien, que es la producción, ¿no es cierto? Entonces, es una posibilidad de diversificación y aprender nuevos negocios, y lo más importante me parece que es de forma colaborativa, ¿no? Porque la gran mayoría de estos proyectos surgen de esta forma. Hay veces que la escala para una persona individual no te lo permite, pero sí para un grupo de personas, y así podemos ver muchos ejemplos, ¿no es cierto? Hace 20 años atrás
y acá hay algunos de los fundadores, surgió Bioceres de una forma asociativa de esta manera. O está Juan Martín Ninfea de Pampa Star, que es un fondo, por ejemplo, que surge de Bio4, y también fueron un grupo de productores de la zona de Río Cuarto que se juntaron para pensar cómo agregar valor, cómo entrar en nuevos negocios. Y yo creo que cuando uno empieza a analizar la cantidad de proyectos, de buenos proyectos exitosos que hay alrededor, que se dan de esta forma, creo que vamos a encontrar más de lo que todos imaginamos. Lo que por ahí faltaba era un espacio, de alguna manera, para poder analizar estos casos, como pretendió ser la chacra, para, como decía Jorge, analizar de forma objetiva y profesional cómo evaluar un proyecto y sobre todo también para conocer incluso los vehículos que tienen que ver o que ayudan a formar parte de estos proyectos, como por ejemplo fideicomisos, sociedades y todo ese tipo de cosas que también es importante. La parte de regulación ni hablar, pero básicamente el mensaje que podemos darle es que como final, es que Argentina necesita dejar de ser un exportador de materias primas y a tratar de avanzar en proyectos de valor agregado. Para las pymes no es fácil competir en la industrialización que se da por escala, pero sí hay muchísimas oportunidades de negocio de nicho que permite la bioeconomía, con una tendencia muy fuerte en todos los mercados que van hacia cómo los derivados de la biomasa crecen en todos los sectores de la economía, en la construcción, en el turismo, en todo lo que es el reemplazo de químicos por derivados de la biomasa y sobre todo la posibilidad de tecnologías, ¿no? Y eso es un poco lo que vamos a hablar en el panel que sigue, en la continuación, pero realmente hay muchísimo valor en las tecnologías y Argentina puede ser líder en esto. Así que bueno, nada, agradecerles por la atención, les estamos a disposición para algunas preguntas que tenemos algunos minutos e invitarlos a que sean parte de todo esto, ¿no es cierto? Creo que tratamos de buscar una manera en la que sea mucho más amigable para cualquier productor, para cualquier empresa, formar parte de estos proyectos. Y el mundo habla de ecosistemas de innovación, de redes de innovación y de alguna manera Presid, los socios y muchos otros productores que no forman parte de la institución pero que de alguna manera están relacionados, son parte de esta gran red y sepan que tenemos un montón de instituciones, de herramientas de otras organizaciones, de empresas con las cuales se puede trabajar de forma en conjunta y lograr esto, ¿no? Lograr exportar mayor valor, mayor competitividad de las empresas, mayor desarrollo, generación de puestos de trabajo y en definitiva una mejor calidad de vida para todos. Muchas gracias. Bueno, gracias Maico, gracias Jorge. Creo que más que interesante el tema y básicamente lo que aborda la chacra de valor agregado en algo tan amplio y algo tan fundamental para Argentina que aún sigue exportando muchas de su producción como materia prima y la realidad hay una enorme oportunidad de seguir agregando valor. Solo mirar el maíz y todas las oportunidades que podría generar si se le agregase valor y lograse exportarse de esa manera. Argentina claramente lo que necesita es eso para seguir agregando ingresos. Hay algunas preguntas. Una que tenía es, entiendo, digamos, que desde la chacra de valor agregado, bueno, con la cantidad y la diversidad de cosas que ustedes estuvieron mencionando y todo el aprendizaje que tuvieron, definieron iniciar este camino de realizar un fondo. Ahí me salen dos preguntas. Por un lado, entiendo que son caminos, digamos, lo que es el Fondo de Inversión Tecnológica está específico donde ustedes vieron una oportunidad y algo que está desarrollándose. Creo que después también se va a ampliar sobre eso. Y lo que es la chacra entiendo que sigue y cómo puede alguien acercarse a la chacra, por ahí tener algún detalle de eso, porque me parece que es algo más que interesante y donde vemos, yo en la parte que me toca veo cada vez más empresas que justamente lo que están buscando es descomoditizarse y agregar valor y creo que una de las cosas que mencionaron ustedes que es la unirse, digamos, entre distintos productores por un tema de escala es fundamental, ¿no? Bueno, Hernán, sí, la verdad que gracias por la pregunta. Bueno, ¿cómo ser parte de esta chacra?
Nada, primero y principal, decirles que todo aquel productor que se sienta con la gana y la inquietud de poder averiguar, de poder saber y aprender cómo evaluar una alternativa de agregado de valor, está invitado a participar. Eso como primera medida. ¿Cómo hacerlo? Bueno, la manera más fácil, aquel que es socio de APRESID ya sabe, pero aquel que no es socio y tiene la posibilidad, porque el programa permite la participación de gente que no es socia de la institución, es uno de los pocos programas en el cual puede participar interesados no socios. Yo los invitaría a que ingresen a la página de la institución, que es www.apresid.org.ar, y en la parte de programas institucionales está el programa Chacras, y bueno, y ahí contactarse con el programa, y dentro de la pestaña del programa Chacras nos van a encontrar como Chacra AVO o Chacra de Valor Agregado, y bueno, ese es el primer contacto que deberían hacer para que los pongan en contacto con nosotros. Y todo aquel que es socio, bueno, ya sabe, nos puede contactar a cualquiera de los integrantes y bienvenidos van a ser. Bien, perfecto. Dale. Bueno, y la otra pregunta, que creo que estaba muy buena también, y creo que también está bueno que Jorge lo diga como productor en primera persona luego, es ¿por qué terminamos en un fondo? Y yo creo que acá lo interesante fue que se analizaron todas las alternativas. O sea, empezamos cómo transformar y agregarle valor a la soja, al maíz, al trigo, a la carne, las ventajas o las fortalezas y las debilidades, por ejemplo, de todo lo que era la industrialización en diferentes esquemas. Analizamos también lo de nicho y analizamos las tecnologías y los queremos dividir en tres grandes grupos. Y de alguna manera en este primero, en la industrialización, justamente lo que decía Jorge, después de analizar muy bien el proyecto, uno sabía que no era tan fácil competir contra las grandes industrias, que estaban además muy consolidadas en el país, y que en una escala chica o mediana, por ahí no había tantas oportunidades de captura de valor como se cree, ¿no es cierto? Y además de que poner en marcha todo un tipo de un proyecto de este tipo. Entonces, de alguna manera, empezamos a ir hacia otros productos de más valor agregado y ahí es donde empezamos a encontrar muchas más alternativas. Los productos de nicho, como decía, que para poner ejemplo, alguna carne diferenciada, algún biomaterial, algún bioinsumo, ¿no es cierto? Que además teníamos la posibilidad de que muchos de estos proyectos ya tenían equipos o equipos en formación. Porque otra cosa importantísima que no mencionamos es que los equipos son fundamentales para esto. Uno, para producir materias primas, con el agrónomo, el veterinario, el contador, uno está bastante bien cubierto, ¿cierto? Ahora, cuando nosotros necesitamos llegar a proyectos de mayor valor agregado, necesitamos otro tipo de conocimientos y ahí necesitamos equipos. Y yo creo que hoy la posibilidad de formar equipos nos abre muchas posibilidades de arrancar este tipo de proyectos y de ser partes. ¿Y por qué terminamos en las tecnologías? Porque de alguna manera, no solamente hoy las empresas de mayor valor en la Argentina, en Latinoamérica y en el mundo, son todas de base tecnológica, sino que también es la posibilidad de transformar muchísimas formas de hacer las cosas en la manera que la conocemos. Hay mucha disrupción en este tipo de proyectos que buscan una producción más sostenible, que buscan más eficiencia, menos costos, y que además Argentina tiene la posibilidad o sea, por una cuestión de contexto, la cantidad de profesionales que tienen, o sea, es reconocido por el talento emprendedor que tiene en todas partes del mundo. Entonces, los proyectos tecnológicos también evitan, si se quiere, en gran parte de lo que es el riesgo país,
es cierto? Porque ya todo lo que es los problemas de logística, flete principalmente, que en el agro impactan muchísimo, los proyectos tecnológicos lo tienen en muy menor medida. Lo mismo la posibilidad de, tienen menos impuestos, son equipos que aprenden más rápido, que se adaptan a los cambios mucho más fácil que las grandes empresas. Entonces, las startups, que son las empresas estas de base tecnológica, creemos que tienen un montón de beneficios y de potencialidades para un país como la Argentina, donde el riesgo país es importante y donde muchas cosas que tienen que ver con la infraestructura, la logística y demás afectan la rentabilidad de los proyectos. Bueno, buenísimo. Trato de ir más o menos en línea de lo general. ¿Qué desafíos, un tema que es más que importante, que es la comunicación, y qué desafíos encontraron en comunicar a consumo masivo o generalmente, siendo esto siempre difícil para el productor, claramente reconociendo eso, y cómo lo resolvieron? Bueno, voy a tratar de responder, no es fácil responder. No, a ver, yo creo que la comunicación siempre es un problema y siempre estamos preocupados y ocupados, ¿no? en cómo comunicar, pero la verdad que, digamos, ser parte de la institución, estar en el marco de este programa y hoy poder, por ejemplo, estar en este congreso contando esto es un modo de comunicar que la verdad que nosotros lo valoramos muchísimo. Realmente es un problema la comunicación, pero bueno, nada, tratamos. Y ahí hacemos bastante hincapié en lo que Maiko acaba de decir, ¿no? Esto del trabajo en equipo o el trabajo en red, si se quiere, que APRESID y el programa Chacras y la chacra de valor agregado en particular, nada, se nutre de eso y trata de participar y ser una red de redes. Y eso me parece que es una gran comunicación. Y la verdad que, nada, creo que nosotros ahí estamos viendo resultados, porque de hecho, bueno, todo lo que venimos haciendo dentro del marco de la institución tiene una gran difusión. Yo siempre lo digo, APRESID siempre goza de muy buena salud, sobre todo en su imagen, ¿no? Porque es una institución técnica, innovadora, que siempre tiene la mirada allá lejos y sobre la coyuntura, y eso la verdad que no es menor, y poder desarrollar este tipo de proyectos en el marco de la institución, ya de por sí es muy buena cartelera. Bien, para estar en línea con los tiempos voy a hacer una pregunta más. Hay varias más, pero están muy vinculadas a todo lo que se refiere al fondo. Por ahí está bueno dejar pasar la presentación del fondo, que por ahí algunas ya se responden, y si no ya las pueden responder después sobre eso, yo ya las dejo aún marcadas como pendientes. Acá pregunta si tienen algún proyecto o si analizaron algún proyecto vinculado con el cáñamo industrial a partir de la aprobación de la ley en Argentina. Está buena la pregunta, sabemos que es muy interesante todo el abanico de oportunidades que se abre, todavía no lo hemos hecho, pero sí sabemos que hay varios proyectos en Misiones, en Jujuy, en mismo Buenos Aires. Se empiezan a abrir líneas de CONICET para estudiar estos temas que antes no estaban. Entonces, en ese sentido, fíjense que no analizamos el proyecto, pero sabemos y estamos informados de muchas cosas que se vienen. También los problemas de importaciones que a veces tienen para importar, valga la redundancia, los materiales, pero bueno, eso de alguna manera lo permite esta red. Más allá de que no nos dé el tiempo a veces para analizar todos los proyectos que queremos, sí estamos muy informados del día a día, no solamente por la cantidad de participantes que tiene la chacra, sino también por los expertos, por gente que sabe que estamos trabajando en esto y cada vez que surge una nueva iniciativa se nos acerca. Y eso que se está generando está muy bueno. Bueno, gracias. Doy paso acá a Manu Tanoira, que va a seguir. ¿Quién más sigue? Y a María José Soler, que se va a sumar también a la presentación desde Endeavor.
Bueno, muchas gracias, Hernán. Buenos días a todos. Vamos a... Bueno, voy desde acá entonces. Después te invito, Majo. Bueno, mi nombre es Manuel Tanoira, soy socio de Tanoira Casañe. Mi particular expertise es Venture Capital, lanzamiento de nuevas compañías y nuevos fondos de inversión. Y me encanta poder estar celebrando hoy el nacimiento de un fondo de Venture Capital nuevo en Argentina. Un fondo, te diría que muy particular, con una impronta. Me preguntaba el otro día Maiko, ¿qué somos, no? Y le digo, ¿y sos como vieron los autos híbridos? Bueno, a veces vamos a nafta, a veces vamos eléctrico, pero está claro que vamos para el mismo lugar, que es lograr esa innovación de lo que se hablaba en el panel anterior, que tiene que ver con crear las empresas del futuro. Y particularmente en esta vertical, que es el Food and AgTech, que ahora nos van a contar un poco los protagonistas, pero la idea de hoy es contarles un poquito y que nos cuenten, primero, cómo fue la creación, o ya nos hicieron alguna parte un poco el antecedente, pero a mí lo que más me llama la atención de este fondo que se está lanzando hoy es que es un fondo de productores. Es un fondo que nace federal. Es muy difícil, yo tengo 22 años en el ecosistema emprendedor argentino y he pasado por muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Y estos son los momentos en donde uno agradece estar en este espacio. Primero porque creo que el productor agropecuario tiene algo que lo diferencia del resto de los ecosistemas, que tiene que ver con no pierde la confianza, todos los años vuelve a sembrar. Y no importa lo que pase, al año siguiente siembra y al año siguiente vuelve a sembrar. Y esto es un poco lo que es InVenture, ¿no? Que es lo que yo veo acá, que es volver a recomponer la confianza en el otro. Y tener un fondo de invertir en una startup significa confiar en que ese otro va a poder cumplir el sueño que a uno le vende, de alguna manera ejecutar. Y que productores agropecuarios estén invirtiendo en otra gente para que ayude a mejorar su cadena de valor, pero a sí mismo, que ayude al país a crear esta descomoditización, como mencionaba Maiko recién, la verdad que creo que tenemos que estar muy contentos. Pero bueno, yo voy a pedirle quizá a Majo Soler, que no es productora agropecuaria, por lo menos no que me conste, Majo. Majo es directora ejecutiva de Endeavor Rosario, el primer Endeavor del interior del país. Endeavor nació en Argentina, para los que muchos no saben, tenemos algunos emprendedores Endeavor acá en el salón. Y Rosario fue el primer Endeavor del interior. Y bueno, con Majo venimos trabajando hace casi más de 15 años, Majo, en el desarrollo del ecosistema emprendedor argentino. Y para mí, que Majo esté pegando un salto, creo que estás pegando un salto sumándote al comité de inversión de InVenture. Y sí, al vacío, la cara de cansada se te ve, Majo, pero también de felicidad. Es espectacular tener que un fondo liderado por productores tenga ese mix en el comité de inversión entre gente del ecosistema emprendedor argentino con la trayectoria de Majo, y ya vamos a mencionar quién es más, porque hay más, y que sea un mix de comité de inversión entre productores y miembros del ecosistema emprendedor, habla del trabajo que se hizo para tratar de que ese maridaje tenga buen éxito. Lo que le voy a pedir a Majo es que nos des un contexto de dónde se está metiendo InVenture, ¿no? ¿En qué contexto? Bueno, gracias. Voy a poner una presentación muy cortita. Bueno, no es cortita, pero la voy a pasar súper rápida. Maiko me pidió que diera un poco contexto y que les cuente sobre una investigación que hicimos desde Endeavor con el apoyo de Santander Agronegocios. Hicimos como un mapeo del ecosistema y mapeamos dónde están esas startups que hoy están
transformando la forma en que se produce el agro y qué características tienen esas startups, en qué tecnologías utilizan, en qué verticales están trabajando. Este mapeo fue como una actualización del mapeo que habíamos hecho junto con la Universidad Austral y Endeavor en el año 2019 y se actualizaron esos datos y la verdad los resultados son súper alentadores de cómo el ecosistema se está dinamizando y está creciendo cada vez más rápido. Voy a contarles un poquito, más que nada, los verticales que hay en las startups, cómo se clasifican. Y podemos ver que esta es la clasificación que utiliza ACFunder, que es un fondo internacional que invierte en este sector hace muchísimos años, y en esas son las distintas categorías donde se clasifican las startups, donde podemos ir categorizando esas startups, donde están, y podemos ver que en Argentina hay startups que están trabajando en todas las categorías. Las tecnologías que más utilizan son sensores, sobre todo lo que es IoT, sensores de suelo, cámaras, estaciones meteorológicas, muchos emprendedores usando esas soluciones. También todo lo que tiene que ver con soluciones de Big Data, la captura de esos volúmenes masivos de información que vienen de distintas fuentes y cómo esos datos los ayudan a los productores a tomar mejores decisiones. Muchísimas compañías como Cima, por ejemplo, trabajando con esas tecnologías. Compañías trabajando con inteligencia artificial y aprendizaje a partir de Big Data, compañías como por ejemplo Dipagro con esas soluciones, sensores remotos también y geocalización. Esas son las tecnologías más utilizadas. ¿Y qué es lo que vemos hoy en Latinoamérica? Bueno, Brasil hoy tiene el 51% de las startups, pero la buena noticia es que el segundo país con más startups en agro es Argentina, con el 23%, después vienen Colombia, Paraguay y último Uruguay, o sea que nosotros tenemos un tremendo potencial en este sector para seguir creciendo en startups y lo que vemos es que entre el 2019, que fue este primer mapeo que yo les contaba, y este año el ecosistema se duplicó. Y no solamente se duplicó, sino que las startups crecieron y crearon más empleo. O sea, que no es que hubo mortandad de startups y surgieron nuevas startups, que sí, eso pasó en cierta medida. Algunas startups desaparecieron y otras surgieron nuevas, pero también las startups que estaban crecieron y fueron generando más empleo. Eso es súper alentador para la industria. Y estas son las startups y vemos cómo se fue acelerando el sector. Si vemos, no puedo ver con el puntero, pero podemos ver que hubo una gran aceleración a partir del año 2015, con un fuerte empuje en el 2016, 17 y 18, pero también vemos que hay startups que han surgido en el año 2020, 21 y 22. Así que bueno, estas son todas las startups clasificadas por el año en que fueron apareciendo. Y este es donde están localizadas las startups. Vemos que Cava, Buenos Aires y Santa Fe son las regiones líderes en cuanto a startups, donde están localizadas, y después, por supuesto, sigue Córdoba. Esto tiene toda la lógica, porque es la zona núcleo donde se están produciendo alimentos, pero hay muchas startups interesantes también en Mendoza, Entre Ríos, por ejemplo, ayer participó una startup de Entre Ríos en el Conecta Inversor, o sea, pero por supuesto que están localizadas en estas regiones. Bueno, esto también es interesante, cómo las startups se dividen entre upstream y downstream. Downstream es todo lo que tiene que ver con la producción y upstream es todo lo que tiene que, upstream todo lo que viene con la producción y downstream todo lo que tiene que ver con la llegada al consumidor. Vemos que están apareciendo más startups que tienen que ver con llegada al consumidor, como por ejemplo trazabilidad para el consumidor en este tipo, alimentos innovadores, soluciones que tienen que ver con restaurantes o logística para restaurantes. Bueno, esto por categoría, que no los quiero aburrir con tanto, pero lo interesante es que las startups hoy, el 58% ya consolidó su modelo de negocios, o sea, ya hizo esa primer validación con el MVP y ya tiene el modelo de negocios consolidado, tiene los primeros clientes, casi el 60% de las startups, y si bien son startups chiquititas en muchos casos que facturan menos de $1,5 millones, muchas de ellas ya tienen los primeros clientes. Otra cosa que me pareció interesante es contarles que el capital promedio que invirtieron las startups es $330.000 y el 9% invirtió más de $1 millón en sus startups.
pero el 65% invirtió menos de $100.000. Y después, esto también me pareció interesante, el 60% de las startups ya completó rondas con inversores externos. O sea, hay gente de otros mercados que ya está invirtiendo en startups argentinas y por más de $1 millón. Y el 66% espera contar con clientes en todo el mundo. O sea, las startups se piensan globales. Si bien son muy chiquititas, porque vemos que la mayoría factura menos de $1,5 millones, se piensan globales desde sus inicios. Siempre piensan al mundo como un mercado y siempre piensan expandirse por Latinoamérica, por lo menos. Y el 30% espera ser adquirida por un inversor corporativo en los próximos años. Bueno, y esto es lo que les contaba, el empleo generado. En el año 2019 generaron 1.600 puestos de trabajo y en este año 3.839. O sea que en startups que se han duplicado, casi han triplicado los puestos de trabajo que generan. Bueno, lo único que quería contarles un poco es el capital humano, ¿no? Este es un sector que está muy profesionalizado. El 68% de los productores tienen entre 30 y 49 años y el 42% es la edad promedio de los jóvenes, de los socios, o sea que son jóvenes, pero además el 84% tiene formación de grado o posgrado. Esto supera la media nacional, o sea que es un sector que está muy profesionalizado y la mayoría, lo interesante es que los emprendedores AgTech no provienen de las ciencias agropecuarias y creo que por eso hay una oportunidad para un fondo como Inventure, porque son emprendedores que se enamoran de la tecnología o que conocen de la tecnología que están aplicando y después empiezan a pensar dónde la pueden aplicar y ven en el mundo agro un mercado para aplicar esa tecnología, pero no conocen específicamente el mundo agro. Por eso creemos que todo el valor que le pueda aportar un grupo de productores en el know-how del mercado, en el acceso a los mercados, por supuesto en el acceso al capital, pero también en el know-how de la forma en que se produce, porque la mayoría de ellos no vienen de las ciencias agropecuarias, sino que vienen de otras tecnologías. Son ingenieros en sistemas, muchas veces ingenieros mecánicos, que, como les decía, se enamoran de la tecnología, conocen mucho de la tecnología y empiezan a buscar nuevas formas de aplicación de esa tecnología. Bueno, creo que como contexto, más o menos. Gracias, Majo. Bueno, le voy a pedir a Maico Mancilla, GP, uno de los gestores del fondo, que nos cuente, que develes el misterio, Maico. ¿Qué es Inventure? Bueno, muchas gracias. Hace un ratito es difícil encontrar, pensemos en Argentina por un rato, mientras voy abriendo la presentación. Pensemos lo que fue Argentina en los últimos años. Y acá estamos viendo un sector de la economía que se duplicó, ¿no? Sin contar todo lo que, o sea, al ritmo exponencial a lo que esto está creciendo. Ahí estamos con la presentación, me parece, ¿no? Ahí está. Bueno, como les contamos un poco la historia anteriormente, en esta búsqueda surge Inventure, ¿no? Que justamente el nombre sale de este juego de palabras, de invertir innovando, innovar invirtiendo. Y el logo, que para nosotros también es muy importante, tiene un significado, que es la unión, la convergencia de estos dos sectores que creemos que son los más exitosos de la Argentina. El agro con los emprendedores, ¿no es cierto? Y como recién detallaba Majo, hay muchísimo talento en los emprendedores argentinos y la verdad que es una gran noticia y una gran esperanza que están pensando el agro como un sector para desarrollarse. Lo escuchaba Gustavo Grobo hace un par de semanas atrás en el cierre del Congreso de Maizar y su mensaje fue básicamente, fue la cantidad de soluciones de los problemas agroalimentarios que hoy la tecnología está empezando a permitir, y ya vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, de alguna manera, Inventure llega para ofrecer una alternativa a productores y a empresas agropecuarias que están buscando diversificación, como decíamos antes, que le den un respaldo a los emprendedores, principalmente lo que es validación
y generar comunidad de usuarios, que son dos de las principales causas por las que mueren las startups. Nosotros creemos que acá podemos ayudar a realmente a generarle valor a las startups. Y también de esta convergencia justamente que surjan estas nuevas tecnologías. ¿Para qué? Para la misión que tiene muchos de los valores que tienen todos los fundadores, ¿no es cierto? Que es contribuir también a la seguridad alimentaria global y al desarrollo sostenible. Digamos, esto nos lo exige la sociedad, nos lo exige el mundo, y en los próximos años, si no cumplimos con esto, no hay posibilidad de que Argentina esté en el radar del mundo, ¿no? Entonces, ¿quiénes somos? Bueno, somos un grupo de productores, de profesionales y empresarios agro de todo el país que desarrollamos esta plataforma para invertir en las empresas del futuro. Y surge como como producto del programa de chacras y con el apoyo de grandes redes, ¿no es cierto? Con el acompañamiento de grandes redes, como por ejemplo Endeavor y todo lo que es Tanora Casagne. Como propuesta, queremos ser una plataforma amigable con el ecosistema AgriFoodTech. La verdad que nosotros reconocemos y valoramos a toda la gente que viene trabajando y desarrollando el ecosistema, haciendo muchísima escuela. Está Tommy Peña acá presente, el cual es un gran líder de todo esto, pero estuvimos también con muchos otros fondos en contacto, Glocal, Gridex, Pampa Start, todo lo que es aceleradora litoral. La verdad que son personas y equipos que vienen trabajando muchísimo para que esto se venga desarrollando. También lo que son las incubadoras y los clubes de emprendedores que hay a lo largo y a lo ancho del país. Entonces nosotros queremos trabajar en conjunto con todo eso, sabiendo que la estrategia de este fondo es coinvertir y sabiendo que podemos aportar un valor que hoy no cualquier fondo tiene, que es poder contar con una red de productores a lo largo y a lo ancho del país, en diferentes provincias, que además tienen ganas de validar las tecnologías y tienen ganas de usarlas, ¿no es cierto? Buscan conocerlas para poder usarlas y para poder mejorar sus empresas. Y como valores, la pasión por la inteligencia colaborativa, la innovación abierta, el compromiso con el desarrollo sostenible, la seguridad alimentaria, como decía recién, y también en vincular actores del agro con el ecosistema de innovación. Créanme, y estuvimos recorriendo ya varias regionales de APRESID, esto es algo totalmente nuevo para gran parte de los productores y cuando lo conocen quieren ser parte. Entonces, creemos que estamos generando valor ahí, sumando al ecosistema actores que previamente no estaban y que realmente tratamos de hacerlo de una manera lo más accesible posible. ¿Cuál es nuestra posición? Como les decía hace un rato, productores y empresas que además son inversores, usuarios y del otro lado emprendedores. Y en la convergencia, nosotros generar nuevas tecnologías para alimentar al mundo de forma más eficiente y sostenible, ¿no es cierto? Básicamente, ¿cómo funciona el fondo? Bueno, se recauda capital para invertir en empresas emergentes, en las startups, que tengan soluciones, como decía Majo también, a problemas globales, ¿no es cierto? La idea es invertir en estadios tempranos. Varios conocen, como les decía antes, el ejemplo de Bioceres. No es lo mismo invertir en Bioceres ahora que hace un par de años atrás. Que puedan multiplicar varias veces su valor en poco tiempo, ¿cierto? Y lo que no es menor es que esté seleccionado por un grupo de expertos. Un grupo de expertos que ya vamos a ver en un rato, tienen diferentes expertise y creo que hace que la evaluación pueda ser mucho más rica y objetiva. Y de alguna manera, también esto después se lo puede mencionar Jorge, pero nosotros estuvimos reunidos con varias startups en esta búsqueda que les comentábamos antes de la chacra, y por ahí el acceso para poder invertir en una startup era no sé, por ejemplo, $100.000. Ahora, para poder invertir un productor $100.000 y poder diversificar, sabiendo que la mitad de estas startups suele morir, ¿no es cierto? O incluso más, y que justamente esto se hacía para buscar diversificar riesgos, era muy difícil, se necesitaba mucho capital y la gran mayoría de los productores quedaba afuera. Entonces,
justamente por eso también se crea el fondo, como vehículo mediante el cual se puede acceder con menores montos a una cartera de 15, 20 proyectos justamente para diversificar esos riesgos. ¿En qué tipo de proyectos vamos a invertir? En soluciones que tienen que ver con la logística y la comercialización, sensores, plataformas, todo lo que tienen que ver reemplazar derivados del petróleo y la síntesis química por derivados de la biomasa, en soluciones que hacen la trazabilidad y las certificaciones, en tecnologías que permitan reemplazar el uso de químicos o disminuirlos, en herramientas financieras. En esto también creo que es una gran oportunidad para el agro, que muchas veces tiene limitadas sus finanzas y empieza a haber un montón de soluciones interesantes en esto. En nuevos alimentos, que también abre la oportunidad de nuevos cultivos, que generan beneficios a la salud, por ejemplo, que tienen aplicación para la industria farmacéutica. Y todo lo que tiene que ver con la mejora de la toma de decisiones basado en Big Data, en inteligencia artificial. Básicamente es la agricultura que se viene y en la que queremos que sean parte. Y vamos a ver algunos ejemplos que esto, por ahí cuando uno no le pone cara o no le pone nombre a las cosas, parece abstracto, parece que es algo utópico que va a llegar, pero los casos ya están, ya los tenemos entre nosotros, algunos los pueden recorrer acá, el que fue a Expo Agro o a Expo Chacra vio un montón de este tipo de startups por todos lados, y a la velocidad a la que crecen. Y por ejemplo, esto es Deep Agro, que desarrollaron una tecnología superadora a lo que ya había en el mercado, que como con cámara en tiempo real puede detectar y diferenciar con una gran precisión el cultivo de la maleza y puede ahorrar hasta un 90% de herbicidas, ¿cierto? Esto es menos costos, más sostenibilidad, más competitividad. O el ejemplo que antes también mostraba Jorge, cómo a partir de un grupo de investigadores que había analizado la aplicación o el efecto que tenía en malezas, un montón de componentes de plantas, incluso malezas o extracto de malezas que actuaban como o tenían efectos de herbicidas o inhibidores de crecimiento de otras malezas, que es una de las cosas con las que más nos acusan, sobre todo el consumidor, o lo que está buscando el consumidor, que bajemos la cantidad de químicos que se usan en la agricultura, ¿no? Poder encontrar un derivado biológico. O Ucropit, que también está en un stand acá en el Congreso, cómo puede trazar muchísimas hectáreas. Ellos arrancaron hace poco más de un año y le permiten, le brindan un asesor a los productores que le permitan cargar los datos a la plataforma y acceder hasta 5 certificaciones, ¿no es cierto? Y la posibilidad de entrar también o de monetizar por hacer bien las cosas. ¿Cuánto promueve, por ejemplo, a Presid que se hagan bien las cosas, todo lo que es el sistema de siembra directa y la sustentabilidad? Y no siempre tenía un premio, más allá de la satisfacción o la responsabilidad que muchos de los productores tenían, no tenían un premio y que ahora lo pueden tener. Y existen plataformas para esto. O, si todos sabemos que el 30% de los alimentos a nivel global se tira, en el caso de las frutas es mucho mayor todavía, porque son alimentos que tienen una vida post cosecha muy corta y que, por ejemplo, a través de estos bioplásticos que desarrollaron, Nat4Bio, pudieron lograr de combinar diferentes ingredientes que hacen esa cubierta que justamente recubre la fruta, que es biodegradable, que es comestible y que permite duplicar y hasta triplicar, depende de la fruta, la vida útil de las mismas. Entonces, estos son algunos de los ejemplos. Hay más de 200. Hay más de 200 empresas, más todas las que están emergiendo todo el tiempo, que están desarrollando este tipo de tecnologías, ¿no? Como dije antes, esto se hace con el acompañamiento de la red Endeavor, que es la red de emprendedores más grande del mundo, que surgió en Argentina, y hoy está ¿en cuántos países, Majo? 40 países.
¿no? Impresionante. Manuel, que tiene toda una trayectoria junto a su equipo de más de 80 abogados, trabajando en todo lo que es el ecosistema y además haciendo escuela también de las buenas prácticas, escuela de capacitar al inversor, de capacitar a los emprendedores, con lo cual es muy importante para el desarrollo del ecosistema. Y bueno, y ni hablar a Presid y cómo de alguna manera los socios van sumándose y siendo parte de esto, ¿no? Como les decía, hay muchísima gente que a medida que fue conociendo el proyecto se fue acercando y realmente empieza a entender y a comprender cómo funciona esto y además a confiar, que no es una palabra menor, a confiar en el proyecto también porque ven que los protagonistas son los mismos productores. Y teniendo en cuenta que esto es capital de riesgo y que, como les decía anteriormente, gran parte de estas startups mueren, es muy importante la elección de los proyectos. Y en la elección tratamos de conjugar diferentes personas, diferentes perfiles para poder... Quien está aquí presente también, Fernando Vilela, ¿cierto? Una de las personas que más sabe en la Argentina de mercados, de tendencias agroalimentarias, de todo lo que tiene que ver con la bioeconomía y las diferentes aplicaciones de los derivados de la biomasa. María José Soler, ¿cierto? Que viene siendo directora de operaciones de Endeavor y que tiene también muchísimos años trabajando en lo que es la evaluación de equipo, la evaluación de los modelos de negocios. Evaluar los equipos es súper importante en todo esto. Alejandro Larosa, también está aquí presente, un emprendedor ícono del AgTech argentino, ¿no es cierto? Que fue quien fundó Agrofy y FIO, ¿no es cierto? Y es el actual presidente. Carlos Beco, que varios también lo conocen, acaba de sacar el libro hace poquito de la revolución digital del agro, que de alguna manera es también otro gran protagonista y actor del ecosistema AgriFoodTech y que de alguna manera también tuvo su experiencia en Índigo, que fue el primer unicornio agro del mundo, fue el representante en Argentina del mismo. Y también entendíamos que para esto era muy importante la mirada del productor, que es, vuelvo a repetir, el que valida la tecnología y el que la usa en definitiva, ¿no es cierto? Y de alguna manera, antes de la creación del fondo, cuando estábamos vinculándonos con todas estas startups, se iban contentísimos los emprendedores porque realmente en esos intercambios, en esa mesa chica, cuando había 20, 25 productores que le estaban preguntando y cómo funcionaba y cómo se podía mejorar y empezaban a ver diferentes puntos de reajuste que necesitaba eso para poder llegar mucho más sólido a una ronda de inversión, la verdad que se iban encantados y todos después de alguna manera volvían a querer seguir trabajando en conjunto, ¿no? Tesis de inversión, como ya les había dicho, buscamos soluciones innovadoras que sean de triple impacto, es decir, que aporten beneficios en lo ambiental, en lo social y en lo económico, de proyección global, con equipos sólidos, con validación previa y el producto mínimo viable y con una estrategia de coinversión con otros fondos. Nuestros asesores legales, Manuel Tanoira y Gustavo Simaro. Y para ir finalizando ya, ¿cuáles son los beneficios de invertir en el fondo, ¿no? Uno podría decir que desde ya económicos, o por lo menos lo que se busca, que el fondo tenga una rentabilidad económica, que es variable, depende de la rentabilidad promedio de las startups y de que también se haga esa evaluación y cómo vayan evolucionando. Después también fiscales, esto está hecho con un fideicomiso que la ley permite que se pueda deducir hasta un 75%. Pero acá es donde creo que viene lo más importante, digamos, que va más allá de lo económico y lo fiscal, que es la posibilidad de quienes forman parte de esto, que estén a la vanguardia de las innovaciones, ¿cierto? De poder estar enterado de las cosas que pasan, de los nuevos desarrollos, y que
muchos de estos desarrollos sirven o son herramientas para mejorar su propia empresa. O lo que decía Majo anteriormente, muchos de estos equipos cuando empiezan a crecer necesitan un socio del agro. Y acá empezamos a ver productores y profesionales que pueden formar parte de estos equipos. Entonces eso también creemos que es un valor que podemos aportar al ecosistema. Un valor que podemos aportar a los emprendedores y un montón de valor a los inversores, ¿no? Aprender sobre estos nuevos negocios, que son los negocios del futuro, como les decía anteriormente, las empresas más grandes, de mayor valor, todos tienen que ver con todo esto. Pensemos que Tesla, por ejemplo, vendía el 5% de los autos que vendía Ford y sin embargo valía muchísimo más. O pensemos en Bioceres, o pensemos en otro tipo de, por ejemplo, John Deere hoy es la empresa agro más, que está en el top 100 mundial, y hoy ya no es más una empresa de metalmecánica. Hoy John Deere es una empresa de datos, de tecnología, de sensores, y justamente está en un trabajo de incorporación de nuevas tecnologías permanentemente. Y realmente creemos que esto es una gran herramienta para contribuir a que Argentina sea líder en tecnologías de este estilo. ¿Y por qué? Porque Argentina tiene una base productiva única. Y esto les voy a dar algunos ejemplos para que realmente dimensionemos. El 77% de los productores del agro tienen menos de 55 años. El 66% son profesionales. Más de la mitad usa alguna plataforma para tomar alguna decisión. Y el 60% toma algún tipo, o sea, cuando va a comprar un nuevo producto o alguna maquinaria, por ejemplo, valora mucho la tecnología a la hora de comprar. Esto no lo tiene Estados Unidos, esto no lo tiene Israel, no lo tiene Holanda, sobre todo también por el volumen, por la cantidad. Otro gran líder puede ser Brasil, digamos, pero va a salir del Mercosur el liderazgo de estos nuevos desarrollos. Y realmente nosotros esperamos, de nuestra parte, poder contribuir al ecosistema y realmente poner al productor y a las empresas del agro en un lugar de protagonismo, ¿no es cierto?, que aumente la competitividad de los sistemas, aumente la eficiencia, mejore la sostenibilidad y en definitiva genere oportunidades para que los jóvenes puedan desarrollarse en la Argentina y todo el talento que antes veíamos que se pueda desarrollar acá. Así que bueno, eso es humildemente lo que venimos a aportar y a compartir. Realmente quiero agradecer a todos los que han sido parte de esto, a los que nos ayudaron a llegar hasta acá, a los fundadores que confiaron, que están varios aquí presentes, al comité de inversión, a los emprendedores, a otros fondos con los cuales vamos a trabajar en conjunto. Esto, como varias veces se mencionó, es colaborativo y realmente es un aprendizaje y un camino apasionante. Apasionante porque reúne los dos sectores más exitosos de la Argentina y que creo que puede aportar muchísimo a la seguridad alimentaria y a la sostenibilidad global. Muchísimas gracias. Bueno, ¿querés sentarte, Michael? Quédate con el micrófono porque hay varias preguntas para vos, así que vamos a disparar. Algunas contestaste, otras por ahí habría que hacer un doble clic, pero bueno, tengo varias preguntas del público, voy directo a responder las inquietudes. Bueno, acá hay una que dice, ¿por qué solo FoodTech y no también biomateriales? Creo que está respondida porque creo que tiene que ver con esto de todo lo que agregue valor a la cadena alimentaria en toda la cadena, con lo cual biomateriales está incluido en la medida que agregue valor. No sé, exactamente, Majo, en las categorías de AgFunder, todo lo que es biomateriales está dentro de lo que sería Ag Biotechnology, o sea que también se invertiría en biomateriales. Pregunta, creo que también es para Chacra y mezclado con el fondo, pero si han evaluado proyectos de agroturismo o ecoturismo
también me imagino vinculado con el agro. No, no lo hemos hecho, sabemos que es una industria que está creciendo muchísimo y sobre todo después de la pandemia. Después de la pandemia fue impresionante cómo a nivel global se han desarrollado este tipo de proyectos, ¿no es cierto? Y ya hoy, por ejemplo, en Booking o en un montón de plataformas está entre en los primeros lugares la búsqueda del turismo sostenible y bueno, ni hablar todo lo que pueda haber con el turismo de naturaleza y demás. La verdad que no hemos evaluado todavía proyectos, pero creemos que es una vertical interesante. Una pregunta que me parece importante también es, ¿cómo hago si quiero invertir en el fondo? O sea, hay un ticket mínimo, mencionaste algo de un ticket mínimo, después vemos cuál va a ser la estrategia de inversión del fondo en términos de ticket, de cuánto invierte en las startups, pero si yo quiero invertir en el fondo, ¿tengo que ser productor de Aprecid o puedo no estar en Aprecid e invertir? Y si existe un ticket mínimo para eso. Pueden estar en Aprecid y es $20.000 el ticket mínimo. Perfecto. Se me fue. De hecho, hay fundadores que son socios también de otras instituciones, de otras organizaciones del agro, del gremialismo, la verdad que es muy, muy variado y como le decíamos antes, queremos que sea una plataforma amigable. Esta pregunta o sea, habría que ver, estaría bueno que aclare qué rubro, pero dice, ¿los proyectos seleccionados tienen que ver con el agro solamente o pueden ser de cualquier sector? Recordemos que es un fondo en un vertical de Food and AgTech, o sea que todo lo que tenga que ver con cadena agroalimentaria, pero esta la contesto yo por ahí, que tiene que ver con agregado valor a la cadena. Por ejemplo, si están en hay una startup que se dedica a autogeneración de energía, técnicamente la autogeneración de energía puede generar en cualquier sector, en cualquier industria, pero produce una reducción de costos y una solución para el agro. Es una tecnología que corta todos los verticales y obviamente es invertible por el fondo. ¿Me equivoco? O una startup que haga fintech, por ejemplo, pero que lo aplique también al agro, es una startup que se podría analizar para invertir. Exacto, mezcla un poco. El otro día, por ejemplo, estuvimos charlando con unos emprendedores que desarrollaron una tecnología que soluciona la falta de señal en zonas rurales, ¿no? Un problema que está en todo el mundo. O sea, sacando algunos países muy desarrollados que tienen buena conectividad en zonas rurales, el resto del mundo es un problema. Y también es una limitante para el crecimiento y el desarrollo de las nuevas tecnologías, sobre todo en lo que tiene que ver con sensores, más allá de que hay algunos que funcionan sin la red. Y bueno, y hay también súper interesantes, gente que estuvo trabajando en DirecTV, en ACOM, en Telefónica, fundaron y se juntaron para armar esta compañía y pensaron al agro como oportunidad para brindar esta solución. Bueno, hay una pregunta que tiene que ver cuál es el ticket mínimo y máximo del fondo. Esto es un poco, a ver, no hay un ticket mínimo ni máximo en general. El promedio de este fondo, como decía Maico, ha hablado de seed o pre-seed. La idea es una estrategia del fondo, va a tener una estrategia de coinversión con el resto del ecosistema inversor para colaborar y no competir en ese sentido, porque creemos que es un fondo híbrido, como habíamos hablado, pero estamos hablando de tickets de 50 a 100 mil dólares como ticket promedio para invertir en startup, en modelo de coinversión, y va a depender un poco también en el proceso de cuántos inversores se sumen y cuánto capital haya disponible, pero la idea es un poco, como dijo Maico, es 10 o 15 startups por año aproximadamente con esos tickets. Eso es lo que estamos estimando. Obviamente es que si se suma mucha gente, tendremos más capital disponible y eventualmente podremos o elevar el ticket o sumar más startups al agregado valor. No sé si querés hacer alguna aclaración No, ahí. muy claro, me parece. Perdón, ¿cómo hacen para contactarse entonces para poder invertir en el fondo? Digamos, ¿hay una página, algo? Sí, está la página que es inventure.com.ar. También, Manu, si querés, pasar la diapositiva siguiente, pero también tenemos el correo. Tenemos un stand acá para quienes no lo vieron y ahí podemos seguir conversando tranquilamente, ¿no es cierto? Pero desde ya que estamos muy, muy ansiosos y muy expectantes porque realmente esto sea una gran red de colaboración, ¿no es cierto?
Acá hay una pregunta que dice, ¿por qué solo Foodtech y Actec? Y bueno, porque en otros verticales ya la contestamos. Tiene que ver sobre todo con en dónde agrega valor la red de APRESID, digamos que es lo que se pone a disposición un poco. Y ahí, Jorgito, por ahí, podés contestar algo. No, básicamente, a ver, nosotros apuntamos también, y esto no es menor, y tiene que ver un poco con la idiosincrasia del socio APRESID, de buscar proyectos de triple impacto, ¿no? Que sean socioeconómicos y ambientales. Digamos, eso nosotros prestamos real atención en esa característica de los proyectos. Pues nosotros, digamos, como productores de APRESID, estamos preocupados y ocupados en la intensificación sustentable de la producción y creemos que se puede intensificar la producción de manera sustentable y logrando fibras y alimentos de alto valor. Bueno, en ese sentido nosotros buscamos ese tipo de proyectos que agreguen valor y tecnología, pero que sean de triple impacto, ¿no? Que sean socioeconómico y ambiental. Acá hay una pregunta que se ve que hubo un tema de comunicación. Dice, ¿por qué el ticket mínimo es 200.000? No, el ticket mínimo para entrar en el fondo es $20.000, no $200.000. No sé si nos equivocamos ahí, pero creo que dijiste 20.000. El ticket mínimo del fondo hacia el startup es $50.000 a $100.000. Va a ser el ticket promedio. No para los inversores del fondo, sino lo que el fondo va a terminar invirtiendo por startup. ¿Okay? Lo aclaro porque me acabo de recibir una pregunta respecto a ese tema, no sé qué, espero haberla respondido. Creo, bueno, ahí estoy recibiendo alguna más. Creo que no tengo muchas más preguntas. Si querés, Mike o Majo, para cerrar. Más que nada quería invitarlos ahora a compartir un cóctel en el stand que está a la mitad del salón hacia su izquierda cuando van hacia allá. Y bueno, y también acercarse a que suban al escenario tanto los fundadores como quienes integran el comité de inversión que están aquí presentes, ¿no es cierto? Hay varios que tienen funciones institucionales en paralelo a este evento. Está el lanzamiento institucional del Congreso, la apertura, o sea que tenemos gran parte del equipo allá, pero realmente, muy contentos por todo el trabajo en equipo que se viene desarrollando y la expectativa que se está generando. Me quedaron dos, Maico, pero una la respondo yo, que tiene que ver cuál es el vehículo del fondo. Es un fideicomiso de administración privado, no es un fondo público, sino que es un fideicomiso de administración gestionado por la sociedad fiduciaria, por los mismos productores que gestionan el fondo, con lo cual es un fideicomiso privado. El otro punto que tiene que ver, preguntan para Maico, las inversiones del fondo pueden ser para proyectos de producciones alternativas con alto valor. Sí, si son escalables y tienen un modelo de negocio que permite apuntar a multiplicar varias veces su valor y genera triple impacto, desde ya que sí, ¿cierto? Una aclaración adicional respecto del producto. Lo que permite el fondo invertir, como dijo Maico, en estos proyectos tiene que ver con un alto riesgo. Este fondo permite diversificar ese riesgo. Hablan acá cuál es la renta estimada del fondo. Eso no se puede prometer, pero la renta estimada de un fondo ángel o un fondo en estos estadios está alrededor del 3 a 5x en menos de 7 años a 10 años y va a depender un poco del proceso de salida que tengan las startups invertidas. Estos fondos son ilíquidos. Esto es importante. ¿Qué quiere decir? Que yo pongo plata en esto y posiblemente no la vea de vuelta entre 5 a 7 años. Son inversiones de largo plazo. No debieran invertir más del 7% de su portafolio líquido en este tipo de instrumentos. Estas son recomendaciones que pueden encontrar en cualquier lado. De vuelta, no es el típico fondo que uno está acá la gente de Banco Galicia, no es el FIMA de Banco Galicia, ni es un fondo público y eso lo queremos aclarar.
No, simplemente para a la persona que hizo esa pregunta, si estábamos dispuestos a invertir en proyectos de producción de alto valor, por ahí lo invito a que participe de la chacra, que por ahí ese es el ámbito y la verdad que la chacra va a seguir adelante y tiene ideas también de poder llevar adelante este tipo de proyectos, ¿no? Estos proyectos que por ahí son más de renta anual y no de capital de riesgo como lo que pretende ser Inventure. Así que bueno, nada, bienvenido sería la chacra si se arrima a contar. Tengo una que tampoco aclaramos, que me parece que... Dos preguntas muy interesantes, que las agradezco. Dice, ¿los inversores del fondo invierten en bloque o cada uno decide en cuál proyecto entra y en cuál no? Este es un fondo de inversión con un comité de inversión, con un equipo dedicado full time, que es el equipo de gestión, en el cual está el gestor, que es Maico, que acá lo ven. Es un equipo dedicado full time. O sea, Maico no es que tiene 3 sombreros, se dedica full time a esto. Esto es importante porque está preguntado acá y me parece bueno el punto. Con lo cual, es un equipo dedicado full time. Y segundo, respondo a la primera pregunta que tiene que ver con el tema de si cada productor puede decidir en qué invertir. No, es un fondo, hay un comité de inversión de expertos. Un poco la idea es tratar de bajar la tasa de riesgo de las inversiones de los productores con expertos en, no tanto solamente en el mercado de, digamos, en el mercado de AgTech, sino en la selección de equipos ganadores. Y gente que ha invertido, viene años invirtiendo en capital emprendedor y en selección de equipos, y sobre todo viene años de perder mucha plata invirtiendo en este sector, que es como se aprende a invertir. Lo que tratamos de evitar es que pierdan la plata seleccionando ustedes por ahí más ideas que equipos, y en este sector se invierte en equipos, el 50% de la decisión, y para poder seleccionar esa gente hay que tener gente que haya invertido o haya emprendido en forma previa, y por eso tenemos en el comité de inversión emprendedores que han emprendido y que han levantado capital y que han vendido sus compañías. Y eso para un fondo de inversión, de hecho, si miden cuáles son los fondos de Venture Capital más exitosos en el mundo, son los liderados por emprendedores. Me parece importante saber que este fondo tiene en su comité de inversión emprendedores que han levantado capital, vendido sus compañías e invertido en un montón de startups en estos años y además seleccionado ese tipo de talento. Creo que estamos, les agradezco, primero los felicito a Presida, al grupo de Chacra por animarse a esto. Para nosotros desde el estudio y con Endeavor es un placer trabajar con ustedes, se siente una energía espectacular. La verdad que los veo entusiasmados, yo estoy muy entusiasmado por mi lado, de finalmente tener, la verdad, un fondo federal desde el inicio y dándole la oportunidad a un montón de emprendedores que están en el interior del país, que tienen que a veces viajar a las ciudades a buscar capital para hacer realidad sus sueños, y que hoy a través de Inventure puedan tener una herramienta a mano en su misma ciudad y poder no tener que mudarse para armar compañías, como ha pasado con compañías como Nubimetrics en Jujuy, o como empresas que han formado y se han quedado en sus provincias y en sus capitales, generando empleo y generando empresas de valor agregado en el futuro. La verdad que eso es Inventure y lo felicito por el coraje, porque hay que tener coraje para hacer esto en Argentina y creo que este grupo lo tiene. Así que felicitaciones y los invitamos al cóctel. Gracias.